Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual. Todos los domingos, si Dios quiere, vamos a seguir dando estos estudios bíblicos por Zoom a las 8 de la mañana, hora New York. Si alguien quiere participar en vivo, mándame un correo electrónico a mi dirección jwlee4925@gmail.com. Estamos haciendo una serie de enseñanzas nombrado las asombrosas claves para poder entender la Biblia. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo clave número 17. Y creo que vamos a estar estudiando clave 17 por algunas semanas. Y el tema es que hay versos problemáticos en la Biblia si no traza bien la palabra de verdad. La palabra traza se encuentra en 2 Timoteo 2:15 de la Valera 1602 purificada. Y dice, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar tiene que ver con dividir. Okay. Trazar, dividir es lo mismo. Hay divisiones en la palabra de verdad, muchísimas divisiones. Acabamos de concluir algunos estudios en las semanas pasadas en este tema, que hay muchísimas divisiones en la Biblia. Tenemos 2 videos en nuestro canal en YouTube. Bereano se llama. Entonces, todas las enseñanzas nuestras están allí en YouTube. Ok, entonces, para poder entender la Biblia bien, el primer paso es tener la Biblia verdadera para estudiar. Y en nuestra opinión, y en la opinión de muchos, la única Biblia verdadera en español es la Valera 1602 purificada. En el caso del idioma inglés es el King James 1611, King James Version, Authorized Version 1611. Aquí en la página que estoy mostrando, valera1602.org, uno puede leer la Biblia, estudiar la Biblia en línea. Además, hay una tienda y allí uno puede conseguir la Valera 1602 purificada. Hay un asunto con la Biblia. Hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. No sé cuántas versiones en español, pero hay muchísimas. Y eso no debe ser. Okay? Cada letra es importante. Y si uno modifica la palabra, quitando letras, quitando palabras o agregando palabras, eso es una corrupción. Entonces, el asunto con la Biblia, de las muchísimas versiones de la Biblia, es paso número 1. Hay que abrir la mente y salir de la zona de confort
Okay. No importa si la versión más común y la versión de la Biblia que tu denominación utiliza es una tradición grande, fuerte. Debemos abrir nuestras mentes. Porque Satanás es el autor de confusión. Él es el mentiroso principal. Él tiene poder. Él es el Dios del mundo durante la dispensación de gracia. Él no es sobre todopoderoso, pero durante la dispensación de gracia, Él tiene bastante poder. Y Él es el autor de confusión. Y por lo tanto, hay más de 1000 versiones de la Biblia. Y solo hay una versión verdadera. Y en nuestra opinión, es la verdadera 1602 purificada en español. Ok, entonces vamos a seguir. En 2 Timoteo 2, verso 15. Este verso es el único verso en toda la Biblia que nos manda que debemos estudiar la palabra de verdad y cómo debemos estudiarla, con diligencia y que debemos trazar bien la palabra de verdad. Trazar es dividir. Nos dice que hay divisiones en la Biblia, hay muchísimas divisiones. Es la única manera para poder entender la Biblia, es dividirla bien. Dios nunca se cambia, nunca ha cambiado, nunca va a cambiarse. Pero la manera que Él ha tratado seres humanos durante los distintos periodos de tiempo ha cambiado. Toda la Biblia fue escrita para nosotros, para nuestro entendimiento, pero no toda la Biblia, no todos los versos, ni capítulos, ni libros fueron escritos así a nosotros para obedecer. Por ejemplo, en Génesis, Dios le dio una instrucción, un mandamiento a Noé a construir la arca de Noé. Y es muy obvio que estos versos no fueron escritos así a nosotros. Ese es solo un ejemplo. Ok, entonces, vamos a seguir. En 1 Timoteo 2, versos 1 a 7, voy a pedir la ayuda de uno de las participantes a ayudarme en leer. 1 Timoteo 2, versos 1 a 7. Marta, ¿estás allí o Magdalena? Estoy. Dice así: exhorto pues ante todas cosas que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en propicio del rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Ok. Los libros, el primer libro de Timoteo y el segundo, el autor
es Pablo. Y aquí tenemos muchas cosas. Él es el maestro de los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles. Y nos dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ok, una división en la Biblia, de las muchísimas divisiones, es que hay dos evangelios distintos en la Biblia. Y muchas creyentes no saben nada de eso. Porque igual que no debemos tener más de una versión de la Biblia, no debemos tener ni siquiera una denominación, porque solo hay un cuerpo de Cristo y hay más de 10,000 denominaciones. Y cada denominación tiene su distinta doctrina y cada uno piensa que su doctrina es correcta, pero las doctrinas son súper distintas. Es mucha confusión, ¿cierto? Y el autor de confusión no es Dios, es Satanás. Ok, entonces, si podemos abrir nuestras mentes, quizás vamos a aprender algo muy importante. Que los dos evangelios distintos en la Biblia, invertimos 8 semanas estudiando el tema. Y los videos están en nuestro canal en YouTube. Pero en resumen, el evangelio del reino es uno de los dos evangelios bien destacados. Requiere fe más obras. El otro es el evangelio de Cristo. Otro nombre, el evangelio de la gracia de Dios. Requiere fe solo fe. Ok, entonces la voluntad de Dios, según Pablo fue escogido por Dios para ser el apóstol durante la dispensación de gracia. El tema de dispensaciones es otra división en la Biblia. Vamos a estudiar más a continuación sobre las 5 dispensaciones. Nos encontramos en la dispensación de gracia. Entonces el evangelio que pertenece, que es el único evangelio de salvación vigente durante la dispensación de gracia, es el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios. Ok, entonces voy a pedir nuevamente la ayuda de Marta a leer cómo una persona podría lograr salvación durante estos días. ¿Cómo una persona puede ser una persona salvada, una persona salva? Marta. Sí, Señor. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firme. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Excelente. Ok, entonces ya tenemos la única manera, durante la dispensación de gracia, que una persona puede lograr salvación.
Y eso no tiene que ver con ninguna obra nuestra. Es por la gracia de Dios. Y nuestra parte, nuestro rol, es tener fe en lo que Él hizo para nosotros. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y ya, nada más. ¿Okay? Hay que tener fe, hay que confiar, hay que tomar la decisión a creer en eso y vas a ser una persona salvada. Y va a pertenecer el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un misterio. ¿Okay? Es un misterio. Vamos a leer algunos versículos que nos dice cómo es, qué ocurre cuando una persona es una persona salvada. Marta. Colosenses 1, 27. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Okay. ¿Gálatas? Sí. Soy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ok, vamos antes de leer más versículos. Eso es la significancia de ser una persona salva. Que delante Él, una persona que ha tomado la decisión a creer en el Evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. En los ojos de Dios, tal persona es una persona que como nunca ha cometido ningún pecado, no tiene ninguna mancha y limpiado totalmente. Y todos nosotros somos pecadores. Nuestra carne es pecaminoso. Nuestra carne tiene muchas tentaciones. Y todos nosotros hemos cometido muchísimos pecados. Y el día de hoy vamos, según el estándar de Dios, vamos a cometer muchísimos pecados. A pensar en una manera negativa es un pecado. Entonces, y en el futuro vamos a seguir pecando. Pero la asombrosa gracia de Dios, durante la dispensación de gracia, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios es que Él murió por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados que hemos cometido en el pasado, que vamos a cometer el día de hoy y en el futuro. Que somos salvos por fe, por su gracia y por nuestra fe. Esa es la gracia asombrosa durante la dispensación de gracia. Ok, entonces,
Él nunca va a juzgarnos en el futuro por nuestros pecados. Eso no estoy diciendo que debemos seguir pecando. No, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos buenas obras, no para lograr salvación. La salvación es algo hecho por Él. No, Él quiere que hagamos buenas obras para ser buenos embajadores de Cristo y ministros de reconciliación. Ok, en el caso de los miembros del cuerpo de Cristo, todos nosotros hemos sido crucificados con Cristo y ahora nuestro lugar es en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra alma ha sido redimido. Creo que esa es la palabra. Redimido. En un segundo. Sí. Redimido. Nuestra alma ha sido redimida. Toda nuestra... la única parte nuestra de nosotros que ya ahora no hasta sido redimido es nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico, el carne, no ha estado redimido. ¿Okay? Y vamos a leer un versículo sobre el momento que eso va a ocurrir. Y tiene que ver con el rapto. ¿Okay? Y en la verdad, una persona que es una persona salva nunca va a morirse. Y vamos a entender que si una persona es salvada o no, la alma va a seguir por la eternidad. La alma de cada uno va a seguir en existencia para la eternidad, pero hay dos destinos. Un destino es con Dios, el otro destino es sin Dios. El nombre de tal destino es el lago de fuego. Un lugar con eterno sufrimiento. Y por lo tanto es supremamente importante que todas personas sean salvas. Y aquí en el versículo que hemos leído, 1 Timoteo 2, versos 1 a 7, esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y hay que trazar bien la palabra de verdad para poder entender y conocer la palabra de verdad. Ok, entonces, 1 Tesalonicenses 4, versos 13 a 18. Marta. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos,
los que quedamos juntamente con ellos. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Rico. Esas palabras son palabras de Pablo, nuevamente. Él fue el autor del libro primero y el segundo libro de Tesalonicenses. Okay? Entonces, hay referencia algunas veces aquí, los que duermen, que durmieran, ¿quién son ellos? Los muertos en Cristo. Okay? Las personas que han sido salvos, según el Evangelio de la gracia de Dios. Y ellos van a ser resucitados primeramente, y aquellos que viven, que van a estar vivos, ellos, en segundo lugar, serán resucitados o arrebatados, es la palabra. Okay? Seremos arrebatados. Arrebatamiento. Otra palabra es el rapto. El rapto es una palabra que no vamos a encontrar en la Valera 1602 purificada. Es muy parecido de la palabra Trinidad. Tampoco Trinidad es una palabra que uno va a encontrar en la Valera 1602 purificada, pero el concepto es sana doctrina. Okay, entonces, el rapto o el arrebatamiento es un rescate y va a ocurrir en las nubes, en el aire. Okay? Y el rapto no es la segunda venida de Cristo. Okay? La segunda venida de Cristo va a ocurrir después del rapto. Por lo menos 7 años después del rapto. Ok. El siguiente tema tiene que ver con juicios futuros de Dios. Okay. Para el cuerpo de Cristo hay un juicio y el nombre es el Tribunal de Cristo. Hemos estudiado el tema anteriormente. Uno puede leer 2 Corintios capítulo 5, versos 9 y 10, Romanos capítulo 14, versos 10 a 12, y 1 Corintios capítulo 3, versos 9 a 15. El juicio para el cuerpo de Cristo va a ocurrir después de arrebatamiento. Okay. A la vez de que todas las personas salvas serán raptados, van a estar enfrente de Dios y Él va a juzgarnos, no por nuestros pecados. Gracias, qué asombrosa la gracia. Pero Él va a juzgarnos por nuestras obras. ¿Qué hicimos nosotros antes del momento de arrebatamiento? ¿Qué hacíamos con nuestras vidas? ¿Hicimos la voluntad de Dios salvando almas con el evangelio de la gracia de Dios? Esa es su voluntad. Ayudando personas a conocer la
la verdad y trazar bien la palabra. Cosas así. Ok, entonces eso es el juicio futuro para el cuerpo de Cristo. Y una cosa que vamos a ser juzgados es si hemos estudiado con diligencia la palabra de verdad, si hemos trazado bien la palabra de verdad. Ese es un asunto, ¿okay?, del juicio conocido como el tribunal de Cristo. Pero hay otros juicios futuros que son juicios fuertes. Y son juicios futuros para aquellos quien van a seguir estando en la tierra después del rapto del cuerpo de Cristo. 3 juicios. ¿Okay? La grande tribulación es un periodo de tiempo que va a durar 3 años y medio. Y eso es un juicio, es la ira de Dios. ¿Okay? Y eso será tremendamente malo. Y después será el juicio entre las ovejas y los cabritos. Y después, 1000 años después, el juicio del gran trono blanco. Vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con tales juicios. Marta, Hebreos 9, verso 27, por favor. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Juan 5, 21, 23. Porque como el Padre levanta los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Revelación 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ok. Ok, entonces es importante entender, trazando bien la palabra, que hay que identificar, distinguir los versos que nos aplican. Okay. Todos los versos fueron escritos para nosotros, pero no todos los versos fueron escritos hacia nosotros. Y cada uno de los últimos versos, Hebreos, Juan, Revelación, no fueron escritos hacia el cuerpo de Cristo. No pertenece al cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Okay? Especialmente Revelación 20. Allí uno puede entender que todo
los seres humanos van a ser resucitados. ¿Okay? El cuerpo de Cristo, hemos leído que hemos sido crucificados con Cristo y ya tenemos Cristo en nosotros, ¿ya? Entonces hemos sido resucitados por Él. Porque la multa para solo un pecado es la muerte espiritual. Entonces todos los miembros del cuerpo de Cristo son resucitados. Y aquí en Revelación 20 dice, todos los muertos, pequeños y grandes, van a estar de pie delante de Dios. Pero el cuerpo de Cristo no. El cuerpo de Cristo está delante Revelación 20. El cuerpo de Cristo va a estar con Él en el cielo. ¿Okay? Entonces, todas las personas que no fueron, que no tomaron la decisión de obedecer los evangelios, el evangelio vigente durante sus vidas, si es el evangelio del reino o el evangelio de la gracia de Dios, todos que han rechazado salvación van a ser resucitados y juzgados según sus obras. Nadie que tendrá que pasar este juicio del gran trono blanco va a ser salvada. ¿Okay? Los únicos que van a sobrevivir al gran trono blanco es aquellos que están escritos en el libro de la vida. Y el cuerpo de Cristo no tiene que ver con el libro de vida. Vamos a entender trazando bien la palabra de verdad. Aquí estoy mostrando una infográfica, una imagen que nos muestra muchísimas de las divisiones para poder trazar bien la palabra de verdad. Una división tiene que ver con el tiempo, que hay 3 periodos de tiempo. Otro tiempo, más horas, siglos venideros. Pasado, presente, futuro. Y los versos, Efesios capítulo 2, es el capítulo principal que nos enseña cómo trazar, cómo dividir el tiempo. También tenemos en esta imagen las 5 dispensaciones. La dispensación de promesa, la dispensación de ley, la dispensación de gracia, la dispensación del reino, y el último es la dispensación de cumplimiento de tiempo. No está mostrado aquí en la imagen, pero lo que está mostrado aquí en la imagen también son los libros y por lo tanto capítulos y versos que pertenecen, que fueron escritos hacia una audiencia. Génesis hasta Actos capítulo 8. Hay un error aquí, okay? Eso no debe ser 9, debe ser 8. Marta está en el proceso de corregirlo, pero Génesis hasta capítulo 8 de Actos tiene que ver con las dispensaciones anteriores, la dispensación de promesa y la dispensación de la ley. Y todos los libros, Génesis hasta Malaquías,
Mateo, Lucas, Marcos, Juan y los primeros 8 capítulos de Actos no fueron escritos hacia el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo comenzó con Saulo de Tarsus, quien fue renombrado Pablo, y el cuerpo de Cristo fue un misterio, y el inicio fue con la conversión de Saulo de Tarsus en capítulo 9 de Actos. Y los libros que fueron escritos hacia nosotros son Romanos hasta Filemón, 13 libros, y el autor fue Pablo. Y había una apariencia de Jesucristo secreto, y será otra apariencia secreta de Jesucristo. La primera apariencia secreta de Jesucristo ocurrió en capítulo 9 de Actos, cuando Jesucristo, tuvo un momento con Saulo de Tarsus. ¿Ok? Al capítulo 9 de Actos. Eso fue después de la crucifixión, después de sepultado, después de resurrección y después de ascensión de Jesucristo. La segunda apariencia secreta de Jesucristo va a ocurrir con el arrebatamiento del cuerpo de Cristo. Acabamos de leer 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18. ¿Okay? Eso es el rapto. Y el destino del cuerpo de Cristo es lugares celestiales. Okay, eso es la dispensación de gracia. Y después del rapto, el rapto va a marcar la conclusión de la dispensación de gracia y el comienzo de la dispensación del reino. Y la dispensación del reino tiene dos partes. La primera parte tiene que ver con 7 años. El segundo tiene que ver con 1000 años. La primera parte, los 7 años van a ser divididos en 2 partes. La segunda parte, cada parte va a tener 3 años y medio. La segunda parte es la grande tribulación. Y después de la grande tribulación será la segunda venida de Jesucristo. Armagedón, la segunda venida, y el juicio entre las ovejas y los cabritos. Y la única manera de ser salvada durante esos 7 años es obedecer el evangelio del reino. El evangelio de la gracia no va a ser vigente después del rapto. ¿Okay? Aquí podemos ver que una división entre los 2 evangelios bien destacados en la Biblia. ¿Okay? El evangelio del reino, otro nombre es el evangelio de la circuncisión, son iguales. Y el otro es el evangelio de la gracia de Dios, otro nombre, evangelio de Cristo, otro nombre es evangelio de la incircuncisión. Y que el evangelio del reino, que tiene que ver con fe más obras, es un evangelio que ha sido vigente durante la dispensación de la ley, pero hoy en día, durante la dispensación de gracia, no está vigente. Pero después del rapto, será vigente
nuevamente, por segunda vez, el Evangelio del Reino. Y durante la grande tribulación, su nombre es el Evangelio eterno. Es igual. Revelación 14, verso 6. Para ser una persona salva, durante la dispensación del reino, uno tiene que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, y además hacer obras. Una de las obras es nadie puede adorar el anticristo, nadie puede aceptar su nombre, su imagen, su número, ni su marca, la marca de la bestia. Y sin la marca de la bestia, Revelación 13, nadie podría comprar ni vender nada. ¿Okay? La otra obra que uno tendrá que hacer durante estos años es ofrecer su cabeza. ¿Okay? Y para ser decapitado. Eso es la única manera para poder lograr salvación durante esos 7 años. Y el juicio entre las ovejas y cabritos tiene que ver con eso. Si uno ha obedecido el Evangelio del Reino, otro nombre, Evangelio eterno, que después de todo eso, Jesucristo va a reinar por 1000 años. Ese es el reino de 1000 años. Y después será el juicio del gran trono blanco. Pero mira, el cuerpo de Cristo no va a estar en la tierra. Ok, entonces la importancia de trazar bien la palabra es fundamental. Hebreos hasta Revelación, aunque todos los libros fueran escritos para nosotros, para nuestro entendimiento, no todos los libros fueran escritos hacia nosotros. Entonces, no, el cuerpo de Cristo, todos los versos en Hebreos de Revelación, la audiencia no es el cuerpo de Cristo. Ok. Sabemos que Satanás, su meta es robar, matar y destruir. Él quiere que nadie sea salvado. Él quiere confundir, engañar a todos para que serán en el fuego el lago de fuego por la eternidad con él en el futuro. Entonces, es importante entender la guerra espiritual. Y la arma principal de Satanás durante la dispensación de gracia es falsa doctrina. Y desafortunadamente, dentro de las muchísimas denominaciones hay agentes de Satanás. Enseñando con la Biblia falsa doctrina. Hay mucha buena gente dentro de las denominaciones que no entiende que las denominaciones es una creación de Satanás. Si no trazamos bien la palabra, no dividimos la palabra, vamos a ser engañados. Entonces, una manera de trazar o dividir mal la palabra de verdad es creer en una división hecha por hombres. Okay? Cada Biblia tiene 2 páginas.
2 páginas agregados, hecho por hombres. ¿Okay? La primera página es Antiguo Testamento. La segunda página es Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice que, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y Mateo hasta Revelación son los libros del Nuevo Testamento. Eso es una división falsa. ¿Okay? Vamos a leer por qué. Vamos a leer Hebreos 9, 11 a 17. Marta. Listo. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Sin mancha a Dios purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Excelente. Ok. Sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son conocidos dentro de las denominaciones, son conocidos como los 4 evangelios. Eso no es bíblico. No son los evangelios, pero es una tradición dentro del mundo del cristianismo. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 libros de escritos por ellos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, quien fueron testigos de la vida, el ministerio de Jesucristo. Y la gran mayoría de los versos y capítulos tiene que ver con su ministerio mientras estaba vivo. Y aquí en verso 16 y 17 de Hebreos capítulo 9, dice que cuando el testador está vive, el testamento no es válido hasta que se muere el testador. Ojalá me entiendan. Okay? Entonces, nada de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ningún verso fue escrito así en nosotros. ¿Quién? Nosotros que todas las personas que nacieron después del capítulo 9 de Actos, con la conversión de Saulo de Tarsus. Aquí estoy mostrando
cómo trazar bien, cómo dividir bien, con otra imagen que Marta nos por nosotros, ella ha hecho las imágenes, ¿ok? En primer lugar, en la parte superior, podemos ver 4 de las 5 dispensaciones. Dispensación de la promesa, de la ley, dispensación del reino, dispensación de cumplimiento del tiempo. Y podemos ver 2 de los 3 periodos de tiempos bíblicos. Otro tiempo es el nombre del pasado. Entonces, Génesis hasta capítulo 8 del libro de Actos. Hecho es el apolo del nombre de este libro, Actos. Tiene que ver con el pasado. Que el Nuevo Testamento comenzó con la muerte del testador, Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo ocurrió en los últimos capítulos de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Entonces, la gran mayoría de estos tales libros no fueron escritos así en nosotros. Y vamos a ver que ningún versículo fueron escritos así en nosotros a continuación. Okay. Y podemos ver aquí en la parte superior, siglos venideros, eso es el futuro. El futuro tiene que ver con el periodo de tiempo después del rapto. En la parte inferior podemos ver una edición dentro de las dispensaciones, la dispensación de gracia, ¿ok? Que fue un misterio. La dispensación de gracia, su nombre de este periodo, el periodo comenzó con la conversión de Saulo en capítulo 9 de Actos y va a durar hasta el arrebatamiento. Dispensación de gracia. ¿Okay? Eso es como trazar bien, dividir bien. Y es súper importante porque dentro de ese estudio vamos a aprender algo. Y vamos a aprender cómo trazar bien, dividir bien los libros de la Biblia. Y podemos ver aquí, en esta imagen, okay, la falsa doctrina es que el Antiguo Testamento tiene que ver con los libros Génesis a Malaquías. Y el Nuevo Testamento tiene que ver con Mateo hasta Revelación. Pero la verdad es el Nuevo Testamento comenzó con la muerte del testador. Y Jesucristo escogió Saulo de Tarsus en capítulo 9 de Actos para ser el apóstol durante el misterio de la dispensación de gracia. Y las 13 cartas de Pablo fueron escritos, la gran mayoría de los versos, no todos, pero la gran mayoría de los versos fueron escritos hacia nosotros. ¿Okay? Entonces, para poder entender y trazar bien la palabra de verdad, hay 5 preguntas claves. Número 1, ¿quién escribió el libro? Si el autor es Pablo, podemos poner atención, ¿ok? Que probablemente los versos fueron escritos así en nosotros. La gran mayoría de los versos
en las cartas de Pablo fueron escritos así en nosotros. Algunos no fueron escritos así en nosotros. Así escritos así los judíos. Porque él fue un judío también. ¿Ya? Pregunta número 2. ¿A quién o qué grupo de personas, quién fue la audiencia? Y en el caso de las cartas de Pablo, la gran mayoría de los versos, la audiencia, el grupo de personas fue el cuerpo de Cristo. Algunos versos, muchos de los versos fueron escritos hacia el cuerpo de Cristo. Algunos de los judíos, quien no fueron, no entendieron el cambio de las dispensaciones. Y algunos de los versos fueron escritos hacia a las personas que no fueron salvadas. ¿Okay? Pero la gran mayoría fueron escritos hacia los miembros del cuerpo de Cristo. Personas que han tomado la decisión a confiar en el evangelio de la gracia de Dios. Que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Pregunta número 3 es preguntarnos si soy un miembro de este grupo, si soy un miembro de la audiencia, el blanco del verso o no. Número 4 es la pregunta, ¿por qué le estaba escribiendo el autor del verso, capítulo o libro? ¿Por qué le estaba escribiendo a este grupo de personas? Y número 5, ¿qué estaba pasando en el momento en que escribió el autor el libro? Okay. Entonces, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la audiencia no fue el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo fue un misterio. Y vamos a leer que la audiencia fue los judíos, no los gentiles. Ok, segundo Timoteo, otro libro de Pablo, segundo Timoteo 3, versos 16 a 17, nos dice, toda escritura, todos los libros de la Biblia es dado por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. ¿Okay? Entonces, pregunta número 1, ¿quién escribió el libro? Pablo. Ok. Y yo soy una persona salva, entonces voy a poner mucha atención. Segunda pregunta, ¿a quién o qué grupo de personas estaba escribiendo? Pablo estaba escribiendo hacia la audiencia, fue al cuerpo de Cristo. Yo, pregunta número 3, ¿soy miembro de este grupo? Sí. Entonces, este verso fue escrito hacia a mí mismo. Número 4, ¿por qué le estaba escribiendo a este grupo de personas? Pablo es el apóstol durante la dispensación de gracia. Entonces, este verso me dice que debo estudiar toda la Biblia. ¿Para qué? Para entender. ¿Okay? Para nuestro entendimiento. Okay. Número 5, ¿qué estaba pasando en el momento en que Pablo escribió el libro? Él en gran parte, siendo el apóstol de los gentiles, él estaba predicando
el nuevo evangelio, el evangelio de gracia de Dios, él estaba enseñando la doctrina para el cuerpo de Cristo. Para el cuerpo de Cristo. Ok, vamos a terminar el estudio aquí, en este punto, y retomar el tema en la semana que viene, si Dios quiere. El resumen, clave número 17, tiene que ver con que hay muchos versos problemáticos en la Biblia que si no traza bien, si no divide bien la palabra de verdad para poder entender si el verso fue escrito hacia nosotros. Y la gran mayoría de los versos en la Biblia no fueron escritos hacia nosotros. La gran mayoría de los versos que fueron escritos hacia nosotros son en las cartas de Pablo. Y hay algunos versos que son transdispensacionales. Recordamos que Pablo fue el apóstol de los gentiles y los gentiles, ¿quién son ellos? Durante la dispensación de gracia no hay distinción entre judíos ni gentiles. Salvación durante la dispensación de gracia es para todos. Es para todos. Entonces, esto ha sido el estudio para el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y hasta la próxima si Dios quiere.